Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa hora que estamos grabando este video con el propósito de llegar a ustedes con la palabra de Dios, esperando que esta palabra, hermanos, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Ese día jueves sabemos que tocaban las células de crecimiento. Realmente no estoy tan seguro si este es el tema que les tocaba a todos tocar, pero si no, pues tómenlo como una retroalimentación. Y por ello es que vamos entonces nosotros a tratar la manera de predicar un momento, de traer una reflexión bíblica en base al tema que yo estaba considerando que tocaba hoy este día. Y el tema es la estrategia del enemigo. Si algunos ya lo vieron, pues vuelvo y digo, tómelo como una retroalimentación. Voy a tratar la manera de no hacerlo como el estudio que ustedes hacen en los hogares, sino de llevar una meditación, una meditación corta, entonces esperando que sea de bendición a nuestras vidas. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Y se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por la palabra en esta hermosa mañana que Dios nos permite compartir. Por aquí con algunas interrupciones, pero perdonen, hermanos, vamos a entrar en materia en esta mañana. Esta historia es una historia realmente muy maravillosa de poder meditar en ella y poder sacar ese extracto que nosotros necesitamos para fortalecer nuestras vidas, para animarnos realmente en aquellos momentos en los cuales parece ser que todas las cosas se están perdiendo. Esta historia, hermanos, tiene relación con la cautividad babilonia, y es en tiempo cuando se le permite regresar a este pueblo, hermanos, a Jerusalén. Nehemías juntamente con Esdras, que hablan prácticamente del regreso a Jerusalén, la cual, hermanos, se da en diferentes etapas, por decir algo. Nehemías registra prácticamente quizás el tercer grupo de judíos que regresan a Jerusalén. Pero esto da inicio, hermanos, esta porción bíblica, esta historia,
da inicio realmente con la preocupación, hermano, de Nehemías cuando oye la noticia de cómo se encuentran aquel remanente que ha quedado, hermanos, en Jerusalén, y se preocupa tanto, hermanos, que busca realmente primero el apoyo de Dios, hermano, para poder ir y reconstruir aquellos muros, porque es necesario primero reconstruir para poder llegar al lugar donde se va a adorar, donde se va a hacer sacrificio a su Dios. Entonces, hermano, por eso vemos, y el tema es las estrategias del enemigo, hermano. Entonces, si vemos la condición, primeramente, la condición de aquellas personas, hermano, tanto del remanente que estaba en Jerusalén como los que estaban cautivos, hermano, como el caso de Nehemías. Y es que la gente, hermanos, había entrado en un conformismo. Cuando digo conformismo, estoy diciendo, hermanos, que esta gente parece ser que estaba tranquila ya donde estaban y como estaban. Parece ser que se habían acomodado quizás del maltrato de los opresores. Parece ser que se estaban acostumbrados ya a la idea quizás de no regresar y volver a activarse en las cosas espirituales que tanto les había caracterizado como el pueblo de Dios. Entonces, pero vemos nosotros también que cuando el pueblo comienza a tener un despertar, el enemigo se enfurece. Y esto, hermanos, es algo lógico. Cuando los hijos de Dios comienzan a levantar la cabeza, cuando los hijos de Dios comienzan a despertar espiritualmente y comienza a vivirse dentro del pueblo lo que nosotros llamamos un avivamiento, también consigo viene el despertar del enemigo, el despertar del diablo sobre toda planificación y toda buena obra que los hijos de Dios estén por ejecutar o estén por accionar, hermano. Entonces vemos que el enemigo, mientras usted esté conforme, el enemigo, mientras usted esté aceptando el trato que él le está dando, el enemigo también está tranquilo de alguna manera. El problema es cuando usted se levanta y comienza a pelear la buena batalla. Ese es el problema. Cuando usted comienza a levantarse, cuando usted comienza a darse cuenta que hay una lucha que librar, que hay propósitos de Dios los cuales se van a realizar y llevar a cabo a través de usted como instrumento de Dios. Entonces el enemigo comienza prácticamente a levantarse y comienza a planificar acciones contra usted, contra su vida, contra su familia, contra la iglesia. Entonces esto podemos verlo de una manera aplicable, hermanos, a esta porción bíblica. Ahora bien, todas las dificultades que aparecen o que aparecieron en ese entonces, me gusta mucho porque no terminaron de hundir a un hombre valiente, a un hombre de Dios como es Nehemías. Al contrario, cuando aparecieron las dificultades, cuando el enemigo se pronunció en ataque, cuando el enemigo comenzó a realizar su estrategia para debilitarlos, para hacerlos caer, para hacerlos desistir de los planes y de cumplir la voluntad de Dios. Porque todo esto estaba establecido dentro de los propósitos y la voluntad de Dios, que iba a llegar un tiempo en cuanto los judíos iban a regresar nuevamente a Jerusalén. Estaba establecido que el muro también tendría que ser reconstruido. Entonces, cuando el enemigo ve que el hombre está sometiéndose como instrumento de Dios para que Dios realice sus propósitos y para que se cumplan sus profecías, entonces el diablo comienza entonces a ir contra nosotros y hacer su trabajo. Pues la misma palabra de Dios dice que el enemigo, que Satanás, no ha venido a hacer otra cosa más que a matar, hurtar y destruir. Pues entonces vemos nosotros el trabajo claramente del enemigo cuando nosotros somos personas activas, cuando nosotros somos personas que de verdad caminamos y buscamos hacer la voluntad de Dios. Nehemías, cuando vio esto, en vez de humillarse, en vez de decepcionarse, en vez de caer en esa desesperación, en esa depresión, en esa angustia,
Al contrario, Nehemías parece ser que de lo profundo de él sacaron aquella fuerza y dijo Nehemías, no es posible que el muro de Jerusalén esté botado. No es posible que nosotros estemos aquí maniatados y no hagamos nada. Entonces, parece ser que todas esas cosas activaron a Nehemías y Nehemías se convierte en un hombre valiente, en un hombre que decide hacer lo que Dios quiere que se haga, valga la redundancia. Entonces, para ir ahondando en esto, veamos las estrategias del enemigo, porque es necesario conocer al enemigo y sus estrategias. Había un tema aquí, parece ser en esta guía, que dice que soldado avisado no perece, algo así. Entonces, por eso es importante conocer las estrategias del diablo, y al menos aquí podemos nosotros ver dos estrategias del enemigo del pueblo de Dios, al menos unas dos, unas tres, para ser breves. Y la primera es, ellos usaron la burla como un arma para hacer desmayar, para hacer decaer los ánimos del pueblo de Dios. Y dijeron cosas ciertas, hermanos, dijeron cosas ciertas, pero que debemos de considerar que Dios saca ventaja de todas las adversidades, que Dios hace cosas de las que no existen, que Dios hace cosas grandes que nosotros a veces no entendemos. Les hicieron burla, hermanos, porque les llamaron, por ejemplo, les llamaron débiles, y eso era una verdad. Era una verdad. Un pueblo esclavizado, no podemos decir nosotros que sea un pueblo fuerte, un pueblo, digamos, capaz de levantarse, de construir, de hacer cosas. Lógicamente, un pueblo, hermanos, esclavizado está coartado, está limitado a hacer muchas cosas. Entonces, yo considero, aunque no lo dice ahí, pero que el pueblo realmente era débil en cuanto a no tener los recursos, por ejemplo, para construir. No tenían, por ejemplo, la materia prima para levantar muros, y entonces eso los hacía débiles visiblemente. Entonces, si hablamos de lo económico, pues igual, hermanos, consideramos que un pueblo cautivo, hermano, creo que no podemos decir que puede estar viviendo en bonanza. Entonces, en recursos humanos, tal vez podría haber una cantidad grande de gente, pero no había la organización necesaria para realizar un trabajo tan grande como el que se hizo. Entonces, se burlaron, hermanos, o sea, hicieron escarnio contra ellos cuando dijeron de que si duraría un día el trabajo que ellos estaban haciendo, en una manera sarcástica, hermanos. Entonces, que si una zorra pasaba por ahí podía botar lo que ellos estaban haciendo. Se burlaron, hermanos, creyendo que no era necesario, hermanos. O sea, ellos veían que no era necesario solamente el ayunar, el orar, el pedir a Dios, el adorar a Dios. Entonces ellos creían que eso era innecesario, que eso era algo insignificante. Mas para los hijos de Dios sabemos que esas son las armas más poderosas. Nosotros podemos carecer de dinero, nosotros podemos carecer de recursos, digamos, humanos, podemos carecer de recursos de materia prima, digamos, para una construcción, para un trabajo. Pero, ¿quién es el que está con nosotros? ¿A quién tenemos nosotros? Entonces, si nosotros tenemos a alguien a quien podemos orarle y podemos pedirle a través de la oración, entonces nosotros lo tenemos todo, hermano. Entonces, creo que esa era la gran equivocación de los enemigos del pueblo de Dios. Nehemías no permitió que esto lo debilitara, que toda esta burla que le hacían lo debilitaran. Al contrario, Nehemías accionó. Vemos nosotros que Nehemías accionó en base a aquella burla que le hacían y las amenazas que se le avecinaban. Entonces, al contrario, esto sirvió para que Nehemías se organizara y para que Nehemías estuviera preparado para cualquier cosa que podía suceder. Segunda estrategia, hermanos, es que el enemigo también utiliza la intimidación. Cuando el enemigo nos intimida, nosotros mismos nos coartamos de hacer muchas cosas. Nosotros mismos nos encerramos, nosotros mismos nos ponemos límites
y cuando el temor nos invade, nos volvemos personas débiles, y el temor muchas veces trae insensatez también a nuestras vidas. Y solamente por hacer un paréntesis, porque no quiero estar hablando de esto todos los días, pero cuánta insensatez no está cometiendo mucha gente ahora en estos momentos, que el enemigo está poniendo tanto miedo, tanta falsa información en la vida, del hombre, en la vida del ser humano, cuando realmente nosotros debemos de estar confiados, porque la palabra dice, hermanos, que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones, en momentos angustiosos. Dice la palabra en los Salmos: aunque ande en sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová, mi Dios, está conmigo. Entonces Dios será, como siempre lo he dicho, nuestra sombra, nuestra mano derecha, y nuestro escudo también a nuestra mano derecha, protegiendo los flancos débiles, protegiendo los lados donde el enemigo quizás pueda tirar flechas, dardos de duda. Entonces ahí en esos flancos débiles, ahí está Dios con nosotros, hermanos. Qué bueno. Entonces esa segunda estrategia es la intimidación. Dice que la ciudad, hermano, cuando vieron trabajar a Nehemías y su gente, se hicieron alianzas, hermanos, y dice que la ciudad estaba rodeada, hermanos. Al norte estaba Sanbalat y Samaria, al este estaba Tobías y los amonitas, al sur estaba Gesén y los árabes, al oeste estaba el pueblo de Asdod. Entonces, hermano, la ciudad de Jerusalén estaba rodeada, Nehemías estaba rodeado, trabajando, pero estaba rodeado, sus enemigos le asediaban, hermano. Entonces no era una situación fácil, hermano, no era una situación difícil. Quizás usted y yo hubiésemos tirado el asadón, quizás usted y yo hubiéramos tirado las piedras que se ocupaban en la construcción, y hubiésemos dejado todo abandonado, y nos hubiésemos ido nuevamente a estar acomodados donde ya estábamos. Pero este hombre no, este hombre tomó las actitudes, las decisiones correctas en el momento. Y vemos nosotros algo importante que quiero mencionar hoy en este momento para ustedes y lógicamente, para mí primero. Vemos la facilidad, hermano, y la estrategia del diablo de unirse para ir a hostigar, para ir a impedir, para ir y ser tropiezo. Y no solo eso, con intenciones de destruir a los hijos de Dios. Vemos la unidad, esa capacidad de hacer alianzas de ellos para ir y hacer el mal. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano y hermana, que ahora sí vivimos? ¿No se ha dado cuenta usted que las maras están a veces más organizadas que nosotros como iglesia? ¿No se ha dado cuenta usted que los secuestradores tienen una mejor estructura que nosotros mismos? ¿No se ha dado cuenta usted que esos grandes grupos de narcotraficantes, ese montón de personas sicarias, hermano, tienen tantos conectes de un país a otro y tanta comunicación, que hacen las cosas de una manera tan organizada, que realmente le digo, si nosotros como iglesia usáramos esa forma de organizarnos, esa forma de tener una red para lo bueno, como lo que estamos haciendo ahora, que nunca lo habíamos tenido, estar conectados, o al menos estar enviándonos mensajes y saludándonos y deseándonos cosas muy bonitas a través de WhatsApp. Me gustaría quizás que se hubiera abierto quizás un portal, no sé ni cómo se llama, ahí en Facebook o en YouTube, para que nos estuviésemos viendo en vivo y tuviéramos la oportunidad de participar. Pero lamentablemente yo no estoy muy familiarizado con la tecnología. Necesitaríamos algunos hermanos que nos ayudaran, y pensando en ustedes también, hermanos y hermanas, que quizás no tengan la capacidad igual que yo para manejar la tecnología. Entonces decidí hacerlo de la manera más fácil. Pero de esto estoy hablando, de estar unidos, de estar conectados, de estar pensando en una misma cosa, de estar prácticamente enchufados. Eso es lo que yo quiero recalcar ahora. Entonces es lamentable ver, hermanos, que el pueblo de Dios le cuesta tanto a veces hacer algo, y le cuesta porque no hay unidad, porque no estamos conectados. Pero el enemigo sí tiene la capacidad para unirse. El enemigo sí tiene la capacidad de hacer alianzas para ir en contra de nosotros. El diablo mismo organiza grandes grupos para que sean impedimentos, para que nosotros como hijos de Dios hagamos la voluntad de Él.
Y eso es lamentable. Por eso digo, tenemos que activarnos, tenemos que levantarlos como Nehemías. Primero, preguntar lo que Nehemías preguntó: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo están mis hermanos allá en Jerusalén? Aquel remanente que quedó allá cuando realmente fuimos sacados otra parte para ser cautivos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Es una pregunta que usted debe de hacer. ¿Cómo estamos como pueblo de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Esa es una de las cosas que yo les motivo ahora. Entonces, y accionemos, no solamente saberlo, porque no importa, no es solamente necesario saber cómo estamos o qué nos falta, sino accionar. A Nehemías le causó tristeza el ver la situación de su pueblo, y eso es lo que lo motiva a accionar y a buscar la voluntad de Dios, y es así como se convierte en el instrumento de Dios para cumplir la profecía que él ya había dado. Entonces, luego vienen ataques, prácticamente, digamos, planificación pues, de ataque a Nehemías para evitar que construya el muro. Quisieron destruir el trabajo que Nehemías estaba haciendo, pero el trabajo que Nehemías estaba haciendo estaba respaldado por Dios, al igual que el trabajo que yo estoy haciendo está respaldado por Dios. El trabajo que tú haces, donde quiera que andes, donde quiera que te muevas, si estás haciendo la voluntad de Dios, está siendo respaldado por Dios. No se te olvide, no tengas miedo, habla, invita, exhorta en el nombre de Jesús. Si tienes que decir algo que es fuerte muchas veces, pero sabes que es de Dios, dilo, no tengas miedo. Haz primero la voluntad de Dios antes que hacer la voluntad de los hombres. Entonces, ahí el diablo se enoja cuando el pueblo de Dios está prosperando. Todo lo que se llama prosperidad para el pueblo de Dios es objeto de disgusto, de enojo y de rabia para el diablo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo no es tener al diablo tranquilo. Nuestro trabajo es tener al diablo enojado. Porque cuando tengamos al diablo tranquilo, significa que él está bien con nosotros, que él está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Lo importante es que el diablo esté completamente de desacuerdo con lo que nosotros hacemos, porque cuando hagamos la voluntad de Dios, al diablo no le va a gustar. Pero nosotros somos llamados a ser soldados de Jesucristo, y el soldado se mantiene en guerra. El soldado se mantiene peleando, el soldado se mantiene de pie, el soldado no huye, el soldado se mueve en el lugar donde Dios le ha colocado. Invitación para usted y para mí. Entonces quiero concluir en esta hora maravillosa, diciéndole al menos 4 cosas importantes en este momento. Primero es que Nehemías no estuvo conforme. Yo no sé, ¿cuán conforme estás tú de lo que está pasando? Y usted podrá preguntarse, bueno, ¿qué quiere el hermano pastor? ¿Que salgamos y que nos volquemos ante las autoridades o caigamos en desacato? No, pero yo no soy conforme con lo que está pasando. Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere activarnos y por eso permite que pasen estas cosas. ¿Qué tal si comenzamos con el ayuno este domingo? Solo 6 personas han mandado un dedito. Solo 6 personas han dicho, ok, yo estoy de acuerdo. 6 personas, pero en la Iglesia Asamblea de Dios somos casi cerca de 80 personas. ¿Dónde están nosotros, amados hermanos? ¿Dónde están nosotros? Espero que reaparezcan después de este mensaje, hermano. Entonces, ¿está conforme con lo que está pasando? No, entonces luchemos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esto, créame, que tiene mucho que ver con la guerra espiritual que nosotros estamos librando. Ya se tiraron noticias, hermano, que esto no es una simple enfermedad, un simple virus. Mucha gente está diciendo de que esto de alguna manera es planificado, hermano, para quitar la sobrepoblación que hay en el mundo, y por eso muchos se ponen a pensar y a meditar por qué es que los ancianos son los que más están muriendo. Yo no quiero acusar a nadie, ni quiero meterme en ese punto, porque usted tiene capacidad de analizar y de ver las cosas, pero algo de lógica hay. Si usted ve, yo no he querido subir eso, pero hay un programa de Los Simpsons donde ya hace mucho tiempo hablaba del coronavirus. Hay una cuestiones como para eliminar los gérmenes y todo eso, que estaba viendo una persona que sube eso, que salieron antes, mucho antes de que apareciera este coronavirus, pero lo raro es que ahí en las indicaciones dice que esto iba a ayudar para eliminar al coronavirus. Entonces significa que las personas ya sabían que eso venía. Ya se sacó a la luz también de un simulacro que hicieron en Estados Unidos acerca de una enfermedad coronavirus. Hicieron un simulacro, dígame bien, un simulacro. Entonces significa que ellos ya sabían de que ese virus iba a ser arrojado. Yo no puedo ni debo acusar a nadie, pero lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos una lucha.
ya sea en una forma directa o indirecta, porque si es que esto está siendo planificado por las potencias o por las autoridades gobernantes, entonces de igual manera tenemos una lucha y por eso debemos de ponerlos en las manos de Dios. Si es así, Dios va a tratar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos también están siendo instrumentos para que Dios hable y Dios traiga juicio sobre la tierra. Pero siempre que esto ha ocurrido, al igual que Dios levantaba naciones paganas para oprimir al pueblo de Israel, luego Dios levantaba otra ciudad pagana para oprimir y castigar a aquellos que habían oprimido a Israel. Eso es una cadena y Dios no va a dejar pasar de largo si un gobernante está haciendo esto con la población. Entonces, pidámosle que haga a Dios justicia. Pidámosle en este caso que Dios haga justicia y tenga misericordia de aquellos vulnerables, aquellos que realmente somos los que a veces somos como las ratas o como los monos utilizados para realizar pruebas. A veces ahí estamos nosotros en esa posición. Entonces espero no despertar polémica con esto. No estoy, vuelvo y digo, acusando a nadie, ni estoy diciendo que usted tiene que pensar o que sublevarse de ninguna manera. No malinterpreten este mensaje, pero lo estoy aplicando porque estoy diciendo que nosotros tenemos una lucha espiritual, sea como sea que esto sea algo que la naturaleza se dio, sea que esto sea algo preparado, sea como sea, es una lucha que nosotros tenemos como cristianos de orar y pedir que toda la voluntad de Dios se haga y que nos guarde a nosotros. Otra lección, el pueblo no tenía lo necesario para construir, para levantar los muros, pero dice que sacó las piedras quemadas, las piedras que estaban allá en medio de los escombros, sacó las piedras que los enemigos de Israel, como Tobías, como Sanbalat, como los árabes, Asdod, creían que eso no servía y por eso se burlaban de ellos. Pero ahí estaban las piedras negras, ahí estaban las piedras quemadas, las cuales fueron reutilizadas. Entonces, esto quiero aplicarlo y decirle, ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios en las iglesias estamos como piedras negras en medio de los escombros sin dar ninguna utilidad? ¿Por qué? Porque el diablo te ha hecho creer que ya no sirves. Porque el diablo hace creer que cuando atacó, te destruyó y estás ahí terminado. Levántate, levántate. Tú eres algo importante en las manos de Dios. No creas que sos como estas piedras, inservible. Ahí está, solo déjate usar por Dios. Dios te levantará y serás algo útil en las manos de Él. Eso quiero decirte hoy en esta hora. Tercero, todo lo que los enemigos hicieron sirvió para activar y no para humillarse. Esto que a nosotros nos sirva para activarnos y no para humillarnos. Busca algo que hacer en tu casa. Si nunca has leído la Biblia y la has estudiado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, hoy estúdiala y saca preguntas y saca la parte que más te llame la atención, las lecciones prácticas, el rema para tu vida. ¿Y qué me quiere decir Dios con este pasaje bíblico? Ahora aprovecha. Si te gusta cantar, aprende alabanzas de memoria, saca del YouTube, saca alabanzas y escríbelas para cuando vuelvas a la iglesia no tengas nada que cantar, prepárate y ensaya para cuando regresemos a reanudar nuestros cultos. Entonces, 4, el 4 es que nos demos cuenta, que ese es un llamamiento, que nos demos cuenta que tenemos que trabajar. Yo sé que el pueblo que estaba allá fuera de Jerusalén sabía de alguna manera las condiciones que estaba Jerusalén, pero no hacían nada. Se les había olvidado que tenían que hacer algo, que tenían que decirle a Dios, heme aquí estoy, Señor, yo quiero servirte. Nosotros también tenemos que activarnos de esa manera, nosotros tenemos mucho que hacer. Déjame decirte, hermanos, para concluir, y hermana, yo no puedo hacer el trabajo que te corresponde a ti. Cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades y nuestro deber. Yo puedo hacer las cosas que Dios me demanda como pastor, pero tú también tienes que involucrarte, tú tienes que hacer también lo que Dios pone en tu corazón. El día domingo estaremos ayunando. Si tú no quieres, no lo hagas. Yo estaré ayunando por ti, yo estaré orando por ti. Pero ¿sabes una cosa? Dios verá tu corazón. Y Dios sabe que tú tienes que poner tu parte. Levantémonos en el nombre de Jesús. Levantémonos
Levantemos clamor a Dios. Dios dice, si mi pueblo se humillare, humillémonos ante la presencia de Dios. Dice que la tierra será sanada. Así dice la palabra de Dios. No podemos ser cristianos y dejar de creer en la palabra de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que identificarse por eso, porque creemos, porque le creemos a Dios, porque lo que está plasmado en este libro es palabra de Dios y esto tiene su cumplimiento. Y aquí hay promesas de las cuales nosotros debemos de apropiarnos también, hermano. Entonces, vuelvo y digo, espero ser de bendición para tu vida, invitándote siempre a que estés orando, a que no desmayes, y espero que se agreguen algunas personas para el día domingo. El día domingo quizás estaré enviando audios cortos donde vamos a estar realizando algunas oraciones, estaremos pidiendo también por los enfermos. Así que cerramos nuestros ojos y oramos en esta preciosa hora. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Padre eterno, por la vida, Señor, que nos ha regalado, por la vida de cada hermano, Señor, por la vida de cada líder dentro de la iglesia, el Dios vivo de las asambleas de Dios, Señor, por cada presidente, presidenta de los departamentos, Señor, por cada diácono o diaconisa, Señor, de la iglesia, en fin, por cada líder, Señor, por cada oveja, Señor, bendito Dios que está dentro de este rebaño, Señor, guárdalo, Señor, bendito Dios, arrúllalo, Señor, como la gallina arropa sus polluelos bajo sus alas, Señor, protégenos, oh Dios. Nosotros declaramos que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro escudo, Señor. Nosotros declaramos, Señor, que bajo tu poderosa mano nosotros estamos, que no nos has dejado solo. Hasta este fecha nosotros podemos dar fe, podemos dar testimonio que tú no nos has abandonado. Señor, yo como pastor me pongo en tus manos, Señor, y tú sabes que yo vivo por fe. Tú sabes que yo no tengo, Señor, un salario, yo no tengo, Señor, un negocio. Tú sabes, oh Dios, que yo dependo de lo que tú haces llegar a mi vida, Señor, y yo declaro que hay victoria en mi vida. Yo declaro, Señor, me declaro próspero en esta mañana. Bendito Dios, y si tenemos, oh Dios, que pasar hambre, Señor, pues vamos a pasar hambre, oh Dios, pero no de hambre de tu palabra, porque aquí tenemos para alimentarnos, Señor. Tal vez nos sirva, Señor, para no ocuparnos tanto, bendito Dios, en ese alimento, Señor, físico, en ese alimento para la carne, sino que para que nos preocupemos por alimentarnos espiritualmente. Señor, yo declaro una bendición, Señor. Yo declaro una palabra de bendición, Señor, para todos mis hermanos, y que en este momento esté llegando hasta los hogares de cada uno de ellos, Señor. Yo no puedo mencionártelo, yo no puedo, Señor, hacer mención de uno por uno, pero tú los conoces a cada uno de ellos, Señor. Que esta palabra de bendición esté llegando, Señor, hasta los corazones, hasta la vida de mis hermanos, ahí donde están, Señor. Paz, amor, prosperidad, mansedumbre, Señor, templanza, Padre Santo, el fruto del Espíritu Santo sea evidente, Señor, en cada uno de ellos. Oh Padre bendito, ahora estoy pidiendo, Señor, por la salud de esta persona, Señor, en Estados Unidos que está sufriendo de cáncer. Levántala, mi Dios, por favor, te lo suplico, mi Cristo de la gloria. Yo sé que tú eres bueno y bondadoso, Señor, para con nosotros. No porque lo merecemos, Señor, sino porque tú has prometido que cuando oremos con fe, creyendo, vamos a recibir, Señor. Yo declaro, oh Dios, que esto va a servir, Señor, para que los familiares allá crean en usted, no en los médicos, Señor. Quizás que pueda llegarse un momento donde el médico le diga, Señor, que no puede hacer nada, pero entonces yo declaro, Señor, que tú vas a accionar, Señor, para que los familiares, para que esta persona misma, Señor, pueda crecer en fe, para que ya, bendito Dios, muchos, Señor, de esta familia dejen de vituperar, Señor, dejen de criticar, dejen de cuestionar, Señor, aleluya, nuestra fe, Señor, que dejen de señalarnos a nosotros como pastores. Yo creo que este es el momento donde tú les vas a mostrar que nosotros somos hijos tuyos, Señor, y que en el Dios que hemos creído es un Dios vivo y eficaz, un Dios que obra en todo momento y en toda circunstancia. Yo pongo la vida de esta mujer, Señor, en tus manos, Señor, sánala, quita ese cáncer, Señor, de esa vida, límpiala en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Padre Santo. Haz una obra, regálanos este favor, Señor. Oh, Señor, aunque somos inmerecedores, yo sé, bendito Dios, que por amor a ti mismo, Señor, por amor a tu nombre, Señor, por el cumplimiento de lo que tú has prometido, Señor, yo creo que lo vamos a recibir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un saludo a todos, hermanos, deseando una vez más que se encuentren bien y que sigamos en comunicación. Por favor, no se les olvide que ustedes tienen mi número y que estoy esperando que ustedes de alguna manera, si hay alguna necesidad, se comuniquen conmigo
y veremos en qué podemos ayudarles. Así que el amor, la paz y la misericordia de Dios permanezca, que viva siempre en nuestros corazones. Hasta luego. Bendiciones.